chévere. El primer modelo probabilístico que vamos a ver es el modelo uniforme. Bien, es parecido a aquel modelo uniforme que vimos en el caso discreto. Ese modelo uniforme probablemente nosotros no lo vamos a ver en la primera parte. Aló. ¿Aló? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, No, 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 estaba probando a ver si se puede. bien, está bien. Bueno, un segundito. Bien, disculpen que tenía que atender algo aquí urgente. Bien, este modelo normalmente se utiliza es ya cuando veamos el tema de transformación de variables aleatorias, que en algunos casos, para que no se compliquen mucho los ejercicios, los ejemplos, etcétera, se suele recurrir a este modelo. ¿Ok? Bueno, básicamente este modelo, como les había comentado, es muy parecido al modelo que se vio en su versión discreta, bien, que fue uno de los primeros modelos que vimos por allí. Dice así, una de las distribuciones continuas más simples de la estadística es la distribución uniforme continua. Esta distribución se caracteriza por una función de densidad que es plana, es decir, es una línea horizontal. ¿Ok? Por lo cual la probabilidad es uniforme en un intervalo cerrado, es decir, entre A y B. La forma de denotar la variable aleatoria que sigue es este tipo de distribución, es simplemente X, sigue un uniforme y los parámetros característicos son los extremos del intervalo donde dicha variable existe. Los valores que toma la variable x, ¿okay? Son todos aquellos valores de x comprendidos entre a y b. Por ser x una variable de tipo continua, ¿cuántos valores caben en este intervalo? Infinitas posibilidades, infinitos valores. Bien. Por lo tanto, si nos pidiesen calcular la probabilidad de que x tome un valor específico, esa probabilidad sería 0. Por ser estas variables o modelos probabilísticos continuos, no tiene sentido calcular la probabilidad de que la x o la variable en general adopte un valor específico. Se trabaja solamente con intervalos de valores, intervalos o regiones dentro del dominio o región donde dicha variable es válida. ¿Ok? La función de densidad finalmente tiene esta forma, es 1 entre el ancho del intervalo donde la variable existe. ¿Ok? Fíjense que ahora ya no se habla de función de masa, sino función de densidad, que es como se denotan a las f minúsculas, con las cuales nos permiten deducir, calcular las probabilidades de regiones o intervalos dentro del dominio de la variable. ¿Qué forma tiene esta variable? Pues bueno, fíjense que cuando uno la grafica tiene la forma como una especie de rectángulo o cuadrado, cuadrilátero pues en general, ¿ok? Dependiendo de qué tan ancho sea este intervalo. La altura máxima que alcanza es una altura homogénea, es uniforme, ¿verdad? Y es siempre igual a 1 entre b por a. Claro, porque tiene sentido porque cuando uno calcula el área dentro de este cuadrilátero, esa área tiene que ser igual a 1. Entonces, lado por altura nos da 1. Bien, bueno, esta es la razón por la cual se deduce este valor que tienen aquí. ¿Ok? La demostración, bueno, es bastante trivial. Yo la voy a pasar por alto porque como estamos, ya perdimos como 20 minutos de la clase mientras se incorporaba, mientras se terminaba de incorporar los estudiantes. Bueno, de todas maneras, si no está esto montado en módulo 7, yo le echo un vistazo a ver y después subo estas láminas. Bien, hay varias deducciones, pero estas deducciones son más que todo como para que las tengan de referencia. ¿Okay? La función de distribución acumulativa, ¿ok? Tiene esta forma. Ella viene desde menos infinito hasta a por la izquierda y vale 0. Conforme avanza desde a en adelante, ella tiene forma de una ecuación de una línea recta con inclinación partiendo desde a, ¿ok? En f igual 0. Bien. Cuando llega a b,
ocurre entonces cambia la orientación de la función. Ahora se vuelve constante. ¿Ok? Simplemente porque ya a partir de B se van acumulando valores de probabilidad cero en la función de densidad, que cuando se acumulan en la función de distribución acumulativa da como resultado una recta horizontal, ¿ok? Situada en el nivel 1. ¿Ok? Fíjense que, por supuesto, como es de esperarse, toda función de distribución acumulativa va desde menos infinito hasta más infinito. Desde menos infinito hasta el mínimo valor, hasta el valor mínimo por la izquierda, vale 0. A partir del valor mínimo hasta el valor máximo, ella es ascendente. ¿Ok? Puede ser monótona, o sea, en general siempre son ascendentes. Y después cuando alcanza el valor máximo, se vuelve horizontal. ¿Ok? Horizontal en el nivel igual 1, se vuelve asintótica en 1, como es de esperarse. Aquí hay algunas demostraciones, pero bueno. La varianza, bueno, se calcula tal cual como se hace con la esperanza y la varianza de cualquier variable aleatoria. En este caso, como son funciones de densidad, ¿ok? Sería entonces con el cálculo de la integral definida. En el caso de la esperanza, recuerden que sería agarrar la función de densidad, multiplicarla por x e integrarla en el intervalo comprendido entre a y b. Al hacer este cálculo, el resultado que se obtiene vendría siendo este que está aquí. Vendría siendo que la esperanza sería, como es de esperarse, el punto medio del intervalo AB. Fíjense que esto también coincide con el cálculo de la esperanza de la variable uniforme discreta. ¿Okay? También da el punto medio del intervalo. Después, para poder calcular la varianza, recuerden que hay que primero calcular el momento de segundo orden, que no es más que agarrar la función de densidad, multiplicarla por x al cuadrado y después integrarla en el dominio de la variable aleatoria. Eso da como resultado esta expresión que tienen aquí. A esta expresión le restan el cuadrado del valor esperado y obtienen como resultado esta expresión. Después de hacer toda una serie de simplificaciones algebraicas, se obtiene que finalmente la varianza es b menos a elevado al cuadrado entre 12. ¿Okay? Ya después, si queremos o necesitamos trabajar con la desviación típica, bueno, simplemente lo que hay que hacer es calcular la raíz cuadrada de la varianza, que sería entonces el ancho de intervalo dividido entre raíz de 12. Raíz de 12, si 12 es igual a 3 por 4, sería 2 raíz de 3, creo. Bien. Bien, aquí vienen algunas propiedades interesantes que pueden ser de utilidad cuando trabajemos con transformaciones de variables aleatorias, que sería el último tema del curso. Combinación lineal de una variable aleatoria continua uniforme. Si x sigue una variable uniforme continua de parámetros a y b, y dado un alfa mayor que 0, una constante, entonces podemos definir la siguiente combinación lineal. Podemos definir una nueva variable aleatoria llamada y, que va a ser igual a alfa por x más beta. ¿Qué tipo de variable vendría siendo y? Bueno, fíjense que una forma de poder demostrar el tipo de variable que sigue esta combinación lineal es simplemente aplicando el operador valor esperado a ambos lados de la igualdad. Si colocamos valor esperado de y en el lado izquierdo y valor esperado de alfa x más b por propiedades del valor esperado, del lado derecho de la igualdad nos va a dar que es alfa x más, o mejor dicho, valor esperado de alfa x más valor esperado de beta, tal como pueden ver aquí. Luego, entonces, como alfa es una constante, la constante sale del operador. Y entonces sería alfa valor esperado de x. Como beta es una constante también, el valor esperado de la constante viene siendo la misma constante. ¿Ok? Entonces, el valor esperado de x, sabiendo que x sigue una distribución uniforme, vendría siendo, si estos son los parámetros de esa uniforme de x, sería el punto medio del intervalo AB, definido por estos parámetros. Entonces, la esperanza de y sería alfa por el punto medio del intervalo AB más beta. ¿Ok? Ahora bien, fíjense que si uno hace algunos ajustes algebraicos a esta ecuación, ¿ok? Uno, por ejemplo, si uno pasa este 2 para acá multiplicando, sería alfa por A más B más 2 beta entre 2, ¿verdad?
Se simplifica esta ecuación y entonces tendríamos esta expresión por acá. Al después entonces aplicar el cálculo de la varianza o evaluar la varianza también, en vez de aplicar aquí el operador valor esperado en esta expresión, utilizamos el operador varianza, vamos a llegar a una expresión similar. Fíjense que si uno deduce, ¿ok? Por analogía, uno pudiera entonces deducir que esto viene siendo también un punto medio de otro intervalo. ¿Cuál intervalo? El punto medio del intervalo comprendido entre alfa por A más beta y alfa por B más beta. Esto sería un punto medio también, pero en un intervalo alterado también por el mismo alfa y el mismo beta. Y fíjense que la varianza, al aplicar el operador varianza a la combinación lineal que tenemos acá, nos da que es alfa b menos alfa a, ¿ok? Al cuadrado entre 12. Fíjense que tiene la misma forma o sigue el mismo patrón de la varianza de la variable uniforme. En conclusión, ¿qué tipo de variable vendría siendo y? Y también sería entonces una variable uniforme, pero en donde los parámetros a y b son afectados por los coeficientes de la combinación lineal. Entonces a vendría siendo alfa a más beta y b vendría siendo alfa b más beta. ¿Ok? Esto es cuando, por supuesto, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Esto es así mientras a y b son positivos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si A y B son negativos o si el alfa con el cual estamos trabajando es negativo? Si el alfa con el cual estamos trabajando es negativo, entonces simplemente va a ocurrir una inversión de los extremos del intervalo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta por si acaso. ¿Okay? Pues entonces, ¿qué sucede? Cuando el valor es negativo, el valor que debe ir más a la izquierda es el valor más grande en magnitud. Y cuando es negativo, el valor que debe ir a la derecha es el valor más pequeño en magnitud. Es al revés a cómo se trata cuando las magnitudes son positivas. El valor más pequeño va a la izquierda cuando la magnitud es positiva y el valor más grande va a la derecha. Cuando se multiplica por una constante negativa, se invierte el orden. Bien. En resumen, la notación final sería x sigue un uniforme con los extremos del intervalo donde existe esa variable. El dominio es la variable comprendida entre a y b, incluyendo ambos valores. La función de densidad es el inverso del ancho del intervalo. La función de distribución acumulativa tiene entonces esta forma, es una línea recta comprendida entre a y b, ¿verdad? O vale 1 para allá valores de b iguales o mayores que, o valores de x mayores o igual que b, ¿ok? La esperanza es el punto medio del intervalo y la varianza es el cuadrado de la diferencia entre b y a entre 12. Aquí hay algunos ejemplos bien sencillos, ¿ok? Como por ejemplo, la dirección de una imperfección con respecto a una línea de referencia sobre un objeto circular, tal como un neumático, puede ser por ejemplo cuando estamos en un taller mecánico y vamos a hacerle balanceo a las ruedas de un vehículo, entonces hay que colocarle los plomitos para que las ruedas no vibren a alta velocidad. Un rotor o frenos o un volante, ¿ok? Son simplemente ejemplos, neumáticos, rotores, frenos, volantes, etcétera. La imperfección, ¿ok? O el punto donde puede ocurrir una imperfección en un elemento de este tipo rodante puede ubicarse con respecto a una línea de referencia imaginaria que uno puede establecer cuando la pieza está en estado estático, pues cuando está detenida. ¿Okay? Considere entonces la línea de referencia que conecta el vástago de la válvula de un neumático con su punto central. Recordemos que el vástago, bueno, es simplemente el punto donde se le enchufa la manguera para inyectarle aire a los neumáticos. ¿Okay? Y sea X el ángulo medido en el sentido de las manecillas del reloj con respecto a la ubicación de una imperfección. ¿Cuál es la probabilidad de conseguir una imperfección situada entre 90 grados y 180 grados? ¿Okay? Fíjense que en este caso, si uno grafica la función, aquí hay varias opciones. Podemos trabajar o en grados o en radianes. Si fuese en radianes sería 0 a 2pi. Si fuese en grados, pues bueno, sería de 0 a 360 grados.
Dependiendo de cómo uno escoja esto, pues bueno, hay que estar muy pendientes de que entonces el valor de probabilidad constante tiene que ser el inverso de la diferencia que hay entre 360 y 0. ¿Ok? Esta sería entonces la función de densidad, la función de distribución acumulativa, ¿verdad? Y después nos piden hallar la probabilidad de conseguir la imperfección entre 90 grados y 180 grados. Como nos dan la información en grados, se elige entonces trabajar con grados acá. Bien, simplemente es esta probabilidad se calcula directamente con la función de distribución acumulativa. Y les debería dar entonces un cuarto. Bien, es bien sencillo. Veamos este que puede ser un poquito más complicado. Un aparato está formado por dos componentes instalados en paralelo. La vida de cada componente es independiente de la vida de la otra y ambas tienen una distribución uniforme con media de 1.5 años. Se sabe que el 25% de dichas componentes dura más de 2 años. ¿Cuál es la probabilidad de que el aparato dure más de 15 meses? ¿Ok? 15 meses. Podemos dibujar, ¿ok? Los componentes, ¿verdad? Los aparatos, sabiendo que tienen comportamientos independientes, el A del B. Podemos definir la variable X como una uniforme comprendida entre A y B. ¿Ok? Y aunque no se proporcionan los valores de los parámetros A y B de la variable, es posible deducirlos a partir de la información que nos suministran. Fíjense que este es un típico ejemplo de cómo resolver problemas cuando no nos dan los parámetros, pero en lugar de ello nos dan información acerca de un percentil, un valor esperado, inclusive una desviación típica. Lo que uno hace es plantear las ecuaciones asociadas a esos datos y de allí uno deduce, despeja los parámetros que hasta el momento son desconocidos. Por ejemplo, nos dicen que la media de la distribución uniforme es de 1.5 años. Sabiendo que la ecuación de la media es A más B entre 2 se iguala a 1.5, se reacomoda y nos da una primera ecuación que sería A más B igual a 3. Esta sería nuestra primera ecuación para tomar en cuenta. Por otro lado, nos dicen que el 25% de esas componentes dura más de 2 años. Eso es equivalente a uno escribir esta expresión. La probabilidad de que X, siendo X la vida o el tiempo útil de esos aparatos, X mayor que 2 años, estrictamente mayor que 2 años, es igual a 0.25. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolveríamos acá? Bien simple. Pasamos de esta expresión a la expresión característica de la función de distribución acumulativa, cuando se evalúan probabilidades complementarias a las probabilidades que arroja dicha función. Sería, si esto es x mayor que 2, esto es equivalente a 1 menos la función de distribución acumulativa evaluada en 2. Recuerden que la función de distribución acumulativa evalúa probabilidades, pero de que la variable sea menor o igual que 2. ¿Okay? Por eso es que se le resta a la unidad, porque entonces se está hallando la probabilidad complementaria, que es esta que está aquí. Bien, sabiendo que la función de distribución acumulativa tiene esta forma, ¿verdad? Bueno, simplemente se plantea la ecuación. ¿Ok? Esto, por supuesto, esta f de x pasa del otro lado de la igualdad sumando, este 0.25 pasa restando, entonces da 0.75 de un lado de la igualdad y nos da directamente la función de distribución acumulativa evaluada en 2 del otro lado de la igualdad. Sustituimos por la ecuación donde va la x se sustituye por el 2 que ven aquí, sería 2 menos a entre b menos a, nos da 0.75. Reordenando nos da esta nueva expresión. Entonces fíjense que ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. De 1 y 2 simplemente se plantea el sistemita y nos da que A vale 0.5 y B vale 2.5. Bien, por lo tanto, los parámetros de la variable aleatoria uniforme continua son 0.5 y 2.5. Se definen a continuación los siguientes eventos. El componente A dura más de 15 meses, el componente B dura más de 15 meses y el evento C, el aparato dura más de 15 meses. ¿Cuál es la probabilidad de que el aparato dure más de 15 meses? Esa es la pregunta que nos plantean. Para poder resolver esa pregunta, por supuesto, es necesario definir estos componentes. Como esto es en paralelo, ¿cómo sabemos que el componente completo puede durar más de 15 meses? Bueno, si falla este, pero este sigue funcionando, entonces, bueno,
el sistema completo funciona. Si este sirve pero este falla, el sistema completo también funciona. Si los dos funcionan, el sistema completo funciona. Si los dos fallan a la vez, el sistema fracasa, el sistema falla. Por lo tanto, hay que evaluar la probabilidad de que este dure más de 15 meses y que este dure más de 15 meses. Si ambos duran más que 15 meses, el sistema funciona. Si este dura más de 15 meses, pero este dura menos de 15 meses, no importa, el sistema sigue funcionando porque este superó los 15 meses. Lo mismo sucede si lo que funciona es B y falla A. Por eso se definen estos tres eventos que están aquí. De manera que, por ahí hubo un bajón de corriente, me acaba de hacer clic el regulador de voltaje. De manera que podemos definir C como la unión de estos dos eventos A y B. La probabilidad de C sería igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección de AB. Bueno, simplemente lo que hay que hacer es resolver. A ver. Sí, está echando broma la luz por aquí. Bueno, la probabilidad de que un componente dure más de 15 meses es el área del rectángulo limitado a la derecha por el tiempo máximo de vida, etcétera. Entonces, fíjense que, por ejemplo, sabiendo que las probabilidades de las intersecciones de eventos que son independientes, la probabilidad de la intersección, si recordamos los temas que se evaluaron en el primer parcial, la intersección de dos eventos y la probabilidad de dos eventos que se intersectan es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, fíjense que esto ya es fácil de calcular, es simplemente agarrar y calcular A, la probabilidad de A, la probabilidad de B, menos el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de A vendría siendo igual a la probabilidad de B y vendría siendo igual a 1 menos la función de distribución acumulativa evaluada en 1.25. ¿Pero por qué? ¿Qué representa 1.25? ¿Qué significa ese 1.25? Nos están diciendo que tenemos que saber la probabilidad de que dure 15 meses. Si uno lleva meses a años, sería 1 año y 3 meses, ¿verdad? 3 meses, ¿eso qué representa? 3 meses representa un cuarto de año. Por eso es que aquí se coloca 1.25, ¿ok? 1 año y un cuarto de año, o 1 año y 3 meses. Al evaluar esto, nos da entonces esta probabilidad. Al evaluar la probabilidad de A por la probabilidad de B, nos da la probabilidad de la intersección, que es 0.625 al cuadrado. Por lo tanto, la probabilidad de que el aparato dure más de 15 meses o 1.25 años es este resultado que está aquí. Fíjense que es un ejercicio sencillito desde cierto punto de vista, pero requiere repasar cosas que supuestamente ya habíamos dejado en el olvido, ya habíamos dejado atrás, como por ejemplo el tema de la teoría de conjuntos, el tema de los ejercicios asociados a circuitos. O sea que es posible que de repente pueda surgir por allí un ejercicio por allí encubierto de circuitos. En la guía de ejercicios propuestos y resueltos creo que por ahí aparece uno. ¿Ok? Bueno. Veamos la siguiente distribución. La siguiente distribución se conoce como la distribución triangular. ¿Okay? Es una distribución de aproximación especialmente usada cuando, a pesar de no contar con información real de lo que ocurre en el comportamiento de una determinada variable, sí se dispone de una aproximación empírica por parte de personas que conocen el comportamiento de la variable de estudio. De hecho, estás aquí haciendo un paréntesis en lo que está aquí escrito. Este tipo de distribución es la que a veces suele utilizarse en gestión de proyectos. En gestión de proyectos suelen utilizarse por lo menos dos tipos, que son la distribución beta, que la veremos más adelante, y la distribución triangular. ¿Ok? La distribución triangular es la más escueta de todas porque ella se basa en tres valores, el valor mínimo, el valor máximo y el valor medio. Normalmente uno suele verla, por ejemplo, cuando uno trabaja en la construcción de un diagrama de Gantt o un diagrama de nodos donde uno tiene diferentes proyectos o diferentes actividades que conforman un proyecto. Las actividades se entrelazan entre sí, tienen prelaciones, etcétera, y cada prelación o nodo constituye, solo se conoce un tiempo mínimo, un tiempo máximo de duración y un tiempo en promedio. Y con eso se construye pues la distribución triangular para estimar posibles valores de probabilidad con un margen de error, claro está. Bueno, se basa en tres valores, un mínimo, una moda y un máximo. ¿Ok? La moda es el valor
que suele utilizarse de referencia. Pues, okay, recordando que la moda es el valor que más se repite en una distribución o el punto máximo cuando se trata de una distribución de tipo continuo. Okay, es el máximo de la función. Si los parámetros provienen de la opinión fundamentada de expertos, se dice que la distribución es empírica. De otro modo, si estos parámetros son el resultado de un análisis de datos históricos del comportamiento de la variable, se considera una distribución teórica. Bueno, la distribución triangular es de una familia de triángulos donde el valor de la moda va a tender hacia el mínimo o el máximo. Rara vez se convierte en un triángulo equilátero, pues esa moda casi nunca va a estar coincidiendo en el promedio. Es decir, siempre tiende a sesgarse la moda con respecto a la media. La notación viene siendo X, que sigue una triangular de parámetros A, B y C, donde, bueno, dependiendo, el valor B correspondería al valor donde se sitúa la moda o el punto máximo de la curva. Como tiene que presentar una forma triangular, el valor máximo de probabilidad se deduce simplemente del área de un triángulo, y esta área tiene que también dar exactamente igual a 1. Entonces se deduce que el valor máximo vendría siendo 2 entre C, entre la diferencia que existe entre el parámetro C y el parámetro A, entre el máximo y el mínimo. ¿Ok? Bueno, aquí vienen algunas deducciones, me las voy a saltar, se las dejo entonces en la lámina para que quien quiera consultarla la pueda ver libremente. La función de densidad tiene esta forma. ¿Ok? Una función de densidad que se compone, por supuesto, si se fijan bien, de dos rectas. Una recta con pendiente positiva y una segunda recta con pendiente negativa, como pueden ver aquí. La primera recta con pendiente positiva, la segunda recta con pendiente negativa. Cuando uno, cuando se deduce la deducción de la función de distribución acumulativa, entonces tiene esta forma. Ella viene primero como una parábola. Ok, fíjense que esta es una parábola. Recordemos que cuando uno integra una recta, el resultado de la integral que viene siendo una parábola. Ok, entonces en este caso vamos a tener dos tipos de parábolas. Una parábola cóncava hacia arriba y justo donde va el valor de la moda, ok, se genera una nueva parábola cóncava hacia abajo. Al final, en el último valor que toma la variable, la función de distribución acumulativa es convergente en 1. Ok. Como pueden ver, es del típico comportamiento de una función de distribución acumulativa. Va desde menos infinito hasta más infinito. Bien, ella vale 0 hasta por la izquierda del mínimo de la función o del valor mínimo de la variable. Se mantiene creciente en todo momento entre A y B, y a partir de B la función tiende a 1. Bien. Es continua. Fíjense que esto es una de las cosas más importantes que debe haber aquí. Las funciones de distribución acumulativas no pueden tener saltos o brincos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se tratan de variables continuas. Entonces es muy importante que lo noten. ¿Okay? No puede haber saltos aquí. Bien, el valor esperado es esta ecuación. La varianza es esta ecuación que tenemos acá. Si la función de densidad es simétrica, es decir, que tuviésemos en presencia de un triángulo equilátero, entonces, bueno, la ecuación del valor esperado cambia a esta forma. Y la ecuación de la varianza se simplifica considerablemente a esta forma. Bien, en este caso, cuando se trata de una distribución triangular, se simplifica de 3 a 2 parámetros característicos. Claro, porque el parámetro del valor de X donde se sitúa la moda se hace redundante porque está en función de los dos parámetros que quedan aquí. ¿Okay? Entonces, aquí recordemos que el criterio para indicar parámetros característicos de una variable aleatoria es que sean parámetros independientes entre sí. ¿Okay? Eso se resume a 2. Esta es pues la forma o el cuadro característico de la función de distribución triangular, que también lo deberían ver más o menos similar en la guía de ejercicio, en la guía teórica del curso. Veamos este ejemplo. Al igual que con la distribución uniforme, la distribución triangular suele utilizarse mucho más en el tema de transformaciones de variables aleatorias. Quizás ahorita no lo notarán mucho, se notará con más fuerza cuando veamos problemas de transformaciones de variables aleatorias. ¿Okay? Pero bueno, no está de más echarle un vistazo a este tipo de problemas. El procesamiento de instrucciones en un control programable PLC se distribuye triangularmente con estos parámetros. El valor mínimo es 0.05, el valor máximo es 6.5 y el valor donde ocurre el máximo de la
o la moda es 1.1 décimas de segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que al ejecutar una instrucción dure? A, menos de 2.5 décimas de segundo. B, entre 1 y 4 décimas de segundo. C, menos de 6.6 décimas de segundo. Bien, entonces simplemente se plantean los parámetros de la distribución triangular. El mínimo, el valor de X donde se sitúa la moda y el máximo. ¿Ok? Bien, utilizando la función de distribución acumulativa, como dice, menos de 2.5 décimas de segundo, aunque dice menos, es decir, cuando X es estrictamente menor que 2.5, por tratarse de una variable continua, vale igual, vale lo mismo, X menor que X menor o igual que, ¿ok? Porque la variable es continua en ese punto. Entonces la diferencia es nula, pues. ¿Okay? Entonces se puede utilizar perfectamente la función de distribución acumulativa, pero de la rama que corresponde, ¿okay? La rama correspondiente. Acuérdense que esa función de distribución acumulativa son dos parábolas. Una parábola que primero es que tiene esta forma, ¿okay? Que sería cóncava hacia arriba y después cóncava hacia abajo. Sacando cuentas, ubicando dónde se sitúa, fíjense que si es esto entre menos de 2.5 décimas de segundo, ¿cómo sabemos que se tiene que utilizar la segunda rama? Bien sencillo, porque este valor crítico 2.5 está comprendido entre 1.5 y 6.5. Si nos vamos al gráfico, aquí estaría el valor de la moda y aquí estaría el valor máximo. Está aquí, se corresponde al segundo trozo de la función. Esto es importante saberlo identificar. Se calcula y nos da este resultado. Cuando la variable está comprendida entre 1 y 4, entonces hay que utilizar la resta de la función de distribución acumulativa evaluada en esos tramos. Cuando vale 4, hay que trabajar con el tramo que es cóncavo hacia abajo. Y cuando vale 1, hay que trabajar con el tramo que es cóncavo hacia arriba. Se hacen los cálculos, se saca la diferencia y nos da este valor. Y luego para X menor que 6.6, bueno, fíjense que si el máximo es 6.5, menos de 6.6, ¿cuánto debería ser? Bueno, directamente da 1. Ahí no hay mucho que inventar allí. ¿Okay? Bien, el siguiente tema vendría siendo la distribución normal, pero eso es preferible dejarlo para la clase del día de mañana. Mañana tenemos clases de 1 a 3. Mañana vamos a intentar ver distribución normal y vamos a ver si podemos continuar con alguna de las gamas. ¿Okay? Distribuciones gamas. No sé si nos dé chance, pero por lo menos aunque sea trabajar con la distribución normal, que hay varios ejercicios que suelen salir en el parcial. ¿Okay? Entonces, bueno, nuestra cita entonces para mañana miércoles de 1 a 3 para continuar entonces con esto que nos falta. Bien. Bueno, muchachos, sería todo por el día de hoy. Gracias por la asistencia. ¿Ok? Con respecto a las notas del segundo parcial, pues bueno, estoy trabajando en ello, aunque estoy terminando de salir de las notas de cálculo numérico que tuve yo este sábado. En lo que terminé de corregir las notas de cálculo numérico, continúo con las notas de estadística y probabilidades. ¿Ok? Bueno, muchachos, cualquier cosa nos vemos entonces por WhatsApp, ¿ok? Que tengan todos una feliz tarde. Saludos a todos. Que estén muy bien.